Salmo 20. Oración pidiendo la victoria. Al músico principal. Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. Sela. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie. Salva, Jehová. Que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El pueblo ruega a Dios por su rey en momentos difíciles. Este salmo nos invita a no contar demasiado con nuestras proezas sino mucho más con el poder de Dios. Lo que dice vale también para nuestros políticos. Salmo 20, el Señor salva a su ungido. El título de este salmo es el mismo que varios, al músico principal. Salmo de David. Pero en sí, el mismo salmo es diferente, notablemente porque está en una voz de una multitud que ora por parte del rey de Israel quien está listo para salir a la batalla. Esto es visto en la manera en cómo el salmo habla en primera persona y en plural, nosotros, en Salmo 22.15 y 22.79. La primera persona en singular, yo, de 22.6 al parecer es la respuesta de David mismo o del sumo sacerdote por parte de él. Pero ya que este es un salmo de David, quizás David se tomó un momento de oración espontánea por el pueblo por parte de él y lo moldeó en un canto para recordar, por fuerza espiritual y la gloria de ese momento. El pueblo ora por el rey. 1.2. Que el Señor te oiga y ayude. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. Y desde Sión te sostenga. Jehová te oiga. Esta fue una oración hecha por una multitud o congregación, basado en el uso de nosotros en 22.5, para que Dios contestara las oraciones de uno, quien en contexto es el rey preparándose para la batalla. Y sabemos que te se refiere a una persona, ya que está en singular. Te es singular, identificado en el versículo 6 como el ungido del Señor. Kidner. Y la ilustración es la del rey David, antes de la batalla, quizás algo como la batalla con los sirios en 2 Samuel 10 en el tabernáculo de Dios y ofreciendo oraciones y sacrificios antes de la batalla. Aquí la multitud responde a la oración del rey con el clamor, Jehová te oiga en el día de conflicto. Y es uno de los salmos más agitados, por su conciencia latente de las cuestiones de la vida y la muerte que serían resueltas pronto. Kidner. Y con la mirada de fe, vemos que esto también habla a la gran batalla peleada por uno mayor que el rey David, por Jesús, el hijo de David y el rey de reyes. Vemos que esta oración es ofrecida de manera profética para Jesús ya que se señaló a sí mismo hacia la cruz, donde pelearía la más grande batalla en contra del pecado, la muerte, y el poder de Satanás. Te oiga en el día de conflicto. Te defienda. Te envíe ayuda. Te sostenga. Tras el patrón de poesía hebrea, la idea se expresa intensamente por el uso de la repetición con una pequeña variación. David estaba a punto de dirigir a Israel hacia la batalla y necesitaba la ayuda de Dios en cada una de estas maneras. Y ya que el rey David estaba a punto de dirigir a Israel, como un todo, hacia la batalla, el lenguaje está lleno de referencias que apelan al Señor como el Dios de Israel. Punto centrado Jehová, utilizando a Yahvé, el nombre de pacto de Dios. Punto centrado Dios de Jacob, recordando al patriarca de Israel. Punto centrado desde el santuario, trayendo a la mente el tabernáculo, el centro de adoración de Israel.
Punto centrado desde Sión, refiriéndose a las colinas de Jerusalén. Y esta palabra para santuario es simplemente santidad, un sinónimo utilizado para Sión, donde está el arca de Dios, pero sin ser aún su templo, lo que significa su presencia. Kidner. Y la oración de que Dios desde Sión te sostenga es más apto que para el campo de batalla. También es apropiado para el púlpito de la iglesia, el cual es un campo de batalla en un sentido espiritual. Este versículo es una bendición propia para un día de reposo por la mañana, y puede ser tanto el saludo de un pastor hacia su pueblo, o de una iglesia hacia su ministro. Spurgeon. 2. 3. Que el Señor reciba sacrificio. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. Selah. A. Haga memoria de todas tus ofrendas. El sacrificio era comúnmente hecho en momentos importantes, tales como en la víspera de una batalla. Esta es una oración que el Señor vería y recibiría los sacrificios que el rey David haría antes de la guerra. Y todas tus ofrendas, el mincha, el cual es mencionado aquí, era una ofrenda de gratitud. En raras ocasiones es utilizada para dar a entender sacrificios de sangre. Clarke. B. Haga memoria. Y acepte tu holocausto. Esto da a entender que no todos los sacrificios son aceptables delante de Dios. Si no son ofrecidos con fe y de acuerdo al sistema levítico, no serían recordados o aceptados por Dios. Y holocausto, el olá aquí mencionado era un sacrificio de sangre. La sangre de la víctima era derramada en el altar, y la carne consumida. Clarke. Y el lugar de fe era importante en el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Aquel que traía la ofrenda debía de confiar en el sacrificio perfecto y definitivo que Dios proveería en algún día, aquel que todo sacrificio animal señalaba, Génesis 22 2.8, 22 2.14. Y la oración por aceptación del holocausto es muy gráfico, ya que la palabra traducida para aceptar es literalmente estime la grosura. Maclaren. C. Selah, la idea en el hebreo para esta palabra, la cual ocurre 74 veces en el Antiguo Testamento, es para una pausa. La mayoría de las personas piensan que habla de una pausa de reflexión, una pausa para meditar en las palabras leídas. También puede ser una instrucción musical, para algún tipo de interludio musical. Y tomamos este Selah como una oportunidad para considerar a Jesús, y para ver que esta oración era apropiada para él mientras enfrentaba la cruz. La oración era digna de ser orada, que Dios en sí haría memoria y aceptaría la ofrenda que Jesús hizo en la cruz, la cual correctamente podría ser llamada como holocausto, ya que fue quemado con el fuego del justo juicio de Dios, y como Jesús no contuvo nada en este sacrificio. 3. 4. Que el Señor cumpla tus deseos. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo. A. Te dé conforme al deseo de tu corazón. En este momento el rey David tenía un momento, defender al pueblo de Dios y el reino en el pacto con Dios. Por lo tanto fue bueno el orar, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cuando nuestros deseos están de acuerdo con el plan y la voluntad de Dios para nosotros, podemos orar la misma oración con confianza. Podemos también buscar a Dios para que haga nuestros deseos más y más conforme a los suyos, en el curso del crecimiento cristiano. B. Y cumpla todo tu consejo, ya que el consejo de David era la victoria para el pueblo de Dios, esto era una buena y necesaria oración por orar. Y vemos esta declaración también aplicada al gran deseo y propósito del Rey de Reyes, mientras fue a la batalla para alcanzar nuestra salvación. Con la percepción de la fe, vemos a Jesús luchando en el jardín del Getsemaní para decirle, te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Y en un nivel personal, también vemos que Dios le da a cada uno un consejo por cumplir en su gran plan de las generaciones. La clave para una vida de deseo cumplido es el encontrar nuestro lugar en su gran plan, en lugar de esperar que Dios nos haga un actor en nuestro plan. Punto centrado. Jesús conoció este deseo cumplido así como consejo,
mostrado en su oración en Juan 17:2. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:2.5. Punto centrado. El apóstol Pablo conoció este consejo y deseo cumplido, mostrados por estas palabras hacia el final de su ministerio terrenal: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:2.7. 4. 5. Que el Señor conteste la oración. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. A. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Esta era la confianza que el pueblo tenía en el éxito del rey David. Tenían tanta confianza en la liberación de Dios que ya habían alzado pendón de celebración de júbilo. Y aquí el alzar pendón significaba la victoria de Dios sobre sus enemigos. Bangemeren. Y el pendón es una bandera que desafía al enemigo, o una muestra de triunfo para la gloria de Dios, quien nos ha dado la victoria. Trap. B. Conceda a Jehová todas tus peticiones. De nuevo, es tanto una oración y la confianza de que Dios oirá para que conceda las peticiones de su rey. Y esto fue cierto tanto de David y del hijo de David, del rey de Israel y del rey de reyes. Jesús oró por el éxito de su obra en la cruz, y fue impensable que el Padre no respondiera a la petición del Hijo. B. El triunfo del ungido del Señor. 1. 6. El Señor salva a su ungido. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra. A. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Aquí el rey David expresó la gran confianza de que Dios contestaría las oraciones de su pueblo. Dios salvaría, rescataría, al rey, su ungido. Y su ungido, en un sentido cada rey de Israel era el ungido de Dios debido a que eran asignados a su cargo por medio de una unción literal, derramando aceite en su cabeza. Esta unción literal con aceite era una ilustración del ungimiento espiritual con el Espíritu Santo, necesitado para su deber de conducir al pueblo de Dios como rey. Al decir su ungido, David se refiere a sí mismo como rey. Y su ungido, al mismo tiempo también se entendió de que llegaría un ungido definitivo, el Rey perfecto de Israel, el Mesías, el Cristo, el Mesías, como en Salmo 2 y otros. Fue verdad de David e Israel en sus días de que el Señor salva a su ungido y a su pueblo, pero de una manera perfecta, más cierto del ungido definitivo y perfecto, Cristo Jesús. Y el verbo salva viene de la misma raíz que victorioso y que puede ceder a la traducción de que el Señor dará la victoria a su ungido. Bangemeren, Kinner también señala que esta palabra, en el Salmo 22.6 y 22.9, viene de la misma raíz en hebreo que para el nombre de Jesús. Y en verdad que Jehová salva a su ungido. Punto centrado. El Padre salvó al hijo del pecado. Punto centrado. El Padre salvó al hijo de la soberbia. Punto centrado. El Padre salvó al hijo de la confianza propia. Punto centrado. El Padre salvó al hijo de la duda. Punto centrado. El Padre salvó al hijo del fracaso. Punto centrado. El Padre salvó al hijo de la muerte. B. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Esto confirma y refuerza la idea de que Jehová salva a su ungido. Y es hecho salvo porque se le oirá. Dios no se mantiene en silencio para con su ungido. Y es hecho salvo desde los cielos. Dios oye y envía ayuda desde su trono. Y es hecho salvo con poder, con potencia salvadora. Y es hecho salvo con habilidad y favor, con la potencia de su diestra. V. Cada uno de estos fue verdad para el rey David, pero de una manera perfecta más cierta para el hijo de David, el ungido definitivo del Señor. 2. 7. Confiando en el nombre del Señor. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. A. Estos confían en carros, y aquellos en caballos,
David sabía en lo que los reyes y sus pueblos usualmente confiaban, en la fuerza humana y en los caminos en los que a menudo son expresados, en carros y en caballos. Y, si fuera escrito hoy, David pudiera haber dicho algo como, algunos confían en armas nucleares, y algunos en tanques. Es parte de la naturaleza humana el poner la confianza en tales cosas. Y los carros y caballos eran muy terribles, especialmente para los soldados primerizos, los cuales no estaban acostumbrados a dichas imágenes en el campo, pero el nombre es más poderoso. McLaren. Y parte de la razón por la cual David se rehusó a confiar en carros y caballos fue porque Dios se lo había ordenado en la ley de Moisés de que los reyes de Israel no multiplicarían caballos para sí mismos, ya sea para el uso de la caballería o para jalar carros de guerra. Deuteronomio 17:16. B. Tendremos memoria. David puso un gran contraste. Ellos confían en esas cosas, mas nosotros confiamos en Dios. Y en la guerra espiritual, en la cual todos somos llamados, el primer paso necesario para la victoria es el renunciar en toda la confianza en la sabiduría y fuerza de naturaleza y del mundo, y el recordar que no podemos hacer nada, sino por el nombre, por los méritos, por medio de la potencia, y por el bien de Cristo Jesús, nuestro Señor, y nuestro Dios. Orne. Y hay, ¿cuántos en nuestro día que profesan ser del Señor son dependientes sobre sus compañeros o sobre alguna arma carnal de alguna u otra forma, como si no conocieran en lo absoluto el nombre de Jehová? Spurgeon. C. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. David pone su confianza en la persona, el carácter de Dios. No llevó el nombre de Jehová como un encantamiento mágico, más bien, el nombre habla del comprensivo carácter de Dios y es una expresión de su fidelidad a su pacto con Israel. Y, por el nombre de Dios es generalmente entendido, en Santa Escritura, las varias propiedades y atributos de Dios. Estas propiedades y atributos hacen y constituyen el nombre de Dios. Como cuando dijo Salomón, el nombre del Señor es una torre fuerte, el justo correrá a él y será salvo. Melville, citado en Spurgeon. Y esto, el carácter y fidelidad de Dios, era más fuerte para David e Israel que miles de carros o caballos. Y, por tanto, sentimos un desafío triunfante en David cuando dice, tendremos memoria. Él reconoce lo fácil que es olvidar, y que contraintuitivo a la naturaleza humana es el confiar en Dios en lugar de la fuerza y recursos humanos. 3. 8-9. El triunfo de aquellos que confían en el Señor. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie. Salva, Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. A. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie. La confianza de David en Dios podía ser justificada en muchos fundamentos, pero uno de ellos era sencillamente fundamentos pragmáticos, confiando en la obra de Dios, y David lo vio. Aquellos que confiaban en carros y caballos flaquean y caen. Aquellos que tenemos memoria del nombre del Señor nos levantamos, y estamos en pie. B. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El rescate del cual David confiadamente cantó aún no había llegado completamente. Él aún necesitaba clamar, salva, Jehová. Él aún tenía su confianza en que el Señor contestaría. Y este es el lenguaje de fe, no después de la batalla, pero antes de esta. Morgan. Y la frase final, literalmente, en el día de nuestro llamamiento, hace eco al versículo inicial. Kidner.